Y si te dijera que hay ciudades en México donde la gente está vendiendo sus casas a cualquier precio, cerrando sus negocios, sacando a sus hijos de la escuela y largándose sin mirar atrás? Sí, ya sé. Suena a exageración de esas que circulan en WhatsApp entre tíos asustados. Te están vendiendo pánico, ¿no? Pues no. Resulta que en México hay un éxodo silencioso que nadie en los noticieros llama por su nombre. Ciudades enteras donde la gente se está yendo, donde los negocios están cerrando, donde las calles se vacían después de las 6 de la tarde. Y el gobierno, tanto el federal como el estatal, sigue hablando de contención de la violencia y estrategias de seguridad mientras la gente hace las maletas. Soy el abuelo mexicano, y hoy te voy a mostrar las 10 ciudades de México de las que la gente está huyendo en este momento, con datos reales, con nombres y apellidos, y con la verdad que ningún canal de noticias te va a contar completa porque no conviene. Porque esto no es para alarmistas ni para gente que disfruta el morbo. Esto es para jubilados, pensionados, gente grande que tiene su casa, su negocio o su familia en alguna de estas ciudades y necesita saber la realidad antes de tomar decisiones que afecten su patrimonio y su vida. Hay ciudades en esta lista donde el 90% de la gente que vive ahí reconoce abiertamente que se siente insegura. 90 de cada 100 personas. Piénsalo. Si fueras a una reunión familiar de 20 personas y 18 de ellas te dijeran que tienen miedo de vivir donde viven, ¿tú qué harías? Te lo digo desde ahorita, no todas estas ciudades están igual. Algunas son emergencias activas. Otras llevan años en caída libre. Y en todas hay gente buena, trabajadora, que no tiene a dónde irse y está aguantando lo que nadie debería aguantar. Dale like, suscríbete aunque sea de huevos, y vámonos con la primera ciudad. Culiacán, Sinaloa. Vamos a empezar con la que no tiene discusión. La que en este momento, mientras tú estás viendo este video, sigue siendo noticia por las razones más tristes. Culiacán tiene alrededor de 900,000 habitantes. Es la capital de Sinaloa, un estado que durante décadas tuvo fama de tranquilo comparado con otras zonas del norte. No era Juárez, no era Tamaulipas. Sinaloa tenía sus cosas, claro que sí, pero la gente vivía, trabajaba, salía a cenar los domingos. Había una especie de orden no escrito que, aunque incómodo de admitir, funcionaba a su manera. Eso se terminó el 25 de julio de 2024. Ese día detuvieron a Ismael El Mayo Zambada en El Paso, Texas, y lo que vino después fue una guerra interna entre las dos facciones del cártel de Sinaloa que literalmente partió la ciudad en dos. Los Chapitos contra la Malliza. Y en medio, 900,000 personas tratando de vivir su vida normal. Los números son de los que quitan el sueño. De septiembre de 2024 a agosto de 2025, Sinaloa acumuló 1,827 homicidios dolosos. Solo en junio de 2025 se documentaron 207 asesinatos en un mes, la cifra mensual más alta desde 2011. Para ponerlo en perspectiva, en todo el primer semestre de 2024 hubo 224 homicidios. En el mismo periodo de 2025 fueron 883. 4 veces más. No es un incremento, es un desplome. Pero los homicidios son solo la parte visible. Entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, más de 810 familias fueron desplazadas de 104 comunidades. Más de 2,000 negocios en el centro de Culiacán cerraron por extorsión, por miedo, o simplemente porque ya no había clientes que se atrevieran a salir. La Confederación Patronal calculó pérdidas de más de 36,000 millones de pesos y la desaparición de alrededor de 35,000 empleos en agricultura, comercio, hotelería y gastronomía. Las escuelas cerraron. Los restaurantes bajaron las cortinas. La vida nocturna desapareció. Hay colonias enteras donde la gente se autoimpone un toque de queda al oscurecer porque saben lo que pasa cuando alguien sale tarde. Y aquí viene lo que nadie te dice, la gente con recursos ya se fue. Los que tenían para rentar en Durango, en Mazatlán, en Guadalajara, ya se fueron. Los que se quedaron son los que no tienen a dónde ir. Los que tienen su casita pagada, su negocito de años, su familia completa enraizada ahí. Esos son los que están aguantando lo que no se debería aguantar. La percepción de inseguridad en Culiacán llegó al 88.3% según el INEGI. Casi 9 de cada 10 adultos en esa ciudad te dicen que se sienten inseguros donde viven.
Y el gobierno habla de contención. Tú saca tus conclusiones. Villahermosa, Tabasco. La siguiente ciudad me sorprendió incluso a mí cuando empecé a investigar este video. Porque Villahermosa no es una ciudad que normalmente aparece en las listas de los lugares más peligrosos de México. Tabasco no es Michoacán, no es Guerrero, no tiene el estigma histórico de violencia extrema. Y sin embargo, en diciembre de 2024, Villahermosa se convirtió en la ciudad con mayor percepción de inseguridad de todo el país. Primera vez en su historia. Un 95.3% de su población adulta dijo sentirse insegura. 95.3%. Villahermosa tiene alrededor de 700,000 habitantes. Es la capital de Tabasco, un estado que durante años vivió de la renta petrolera de Pemex. Ciudad de funcionarios, de burócratas, de gente de gobierno. No era una ciudad glamorosa ni turística, pero era funcional. Tenía plaza, tenía mercado, tenía vida de capital de estado tranquila. Lo que pasó en los últimos años es lo que pasa cuando el dinero del petróleo se acaba y el crimen organizado llega a llenar el vacío. Tabasco empezó a ver una escalada de extorsiones, de cobro de piso a negocios, de secuestros express, de robos a mano armada que antes simplemente no eran parte de la vida cotidiana. Y la respuesta institucional fue, como de costumbre, insuficiente. La gente de Villahermosa no está huyendo de balaceras masivas como en Culiacán. Está huyendo de algo más silencioso y en muchos sentidos más agotador. La extorsión cotidiana, el miedo constante, la sensación de que las instituciones no pueden o no quieren hacer nada. Los negocios que pagan derecho de piso mes con mes. Las familias que ya no salen a cenar porque el restaurante del centro fue asaltado 3 veces. El taxista que te cobra de más porque necesita juntar para pagar su cuota. Es el tipo de violencia que no sale tanto en los noticieros nacionales porque no hay imágenes espectaculares. Pero que corroe una ciudad desde adentro, lentamente, hasta que un día el 95% de la gente te dice que ya no quiere vivir ahí. ¿Tú le entrarías a vivir en una ciudad así? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque me interesa saber qué tanto aguanta la gente antes de tomar la decisión de irse. Uruapan, Michoacán. Si Culiacán es la emergencia activa y Villahermosa es la sorpresa del ranking, Uruapan es el caso de la ciudad que lleva años en caída libre y que ya casi nadie recuerda como era antes. Uruapan tiene aproximadamente 350,000 habitantes. Está en la zona aguacatera de Michoacán, que suena bonito hasta que te das cuenta de que zona aguacatera en este contexto significa también zona de disputa entre cárteles por el control de uno de los negocios agrícolas más lucrativos del país. El aguacate mexicano que comes en tu guacamole del domingo tiene detrás una cadena de extorsión, de cobro de piso, de violencia rural que lleva más de una década sin resolverse. El CNG controla gran parte de la región. Y cuando digo controla, no lo digo como metáfora. Lo digo en el sentido literal, hay zonas de Uruapan y sus alrededores donde el cártel define quién puede trabajar, quién puede circular, cuánto paga cada productor, cada transportista, cada comerciante. La percepción de inseguridad en Uruapan llegó al 92.5% según el INEGI en diciembre de 2024, segundo lugar nacional. El desplazamiento desde comunidades rurales hacia la ciudad lleva años, con familias enteras que dejan sus parcelas porque ya no pueden trabajarlas sin pagar cuota o sin arriesgar su vida. Y luego, desde la ciudad, una parte de esa población sigue moviéndose hacia Morelia, hacia Guadalajara, hacia Estados Unidos. Es un éxodo en capas. Primero se va la gente del rancho a la ciudad. Luego se va la gente de la ciudad al estado vecino. Y al final quedan los que no pueden irse, que son siempre los más vulnerables. Lo que hace especialmente triste el caso de Uruapan es que es una ciudad que tiene todo para ser próspera, clima templado, producción agrícola enorme, gente trabajadora con vocación comercial. Pero cuando el Estado abandona una región durante suficientes años, otros llenan el vacío. Y ese vacío en Michoacán lleva más de una década siendo llenado por grupos que no tienen ningún interés en el desarrollo de nadie más que en el suyo propio. Chilpancingo, Guerrero. Hay ciudades que te rompen el corazón no por lo que son, sino por lo que deberían ser. Chilpancingo es una de esas. Es la capital del estado de Guerrero. Una ciudad de aproximadamente 280,000 habitantes. Capital de estado, con todo lo que eso implica. Congreso local,
Palacio de Gobierno, universidades, dependencias federales, presupuesto. En teoría, una ciudad capital tiene más recursos, más presencia institucional, más protección que cualquier municipio chico de la región. En teoría. En octubre de 2024, el alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, fue asesinado. Llevaba menos de una semana en el cargo cuando lo mataron. Menos de una semana. No alcanzó ni a aprenderse los nombres de sus secretarios. Lo ejecutaron, y el mensaje fue tan claro que no necesitó traducción: aquí mandan otros, y los que lleguen a sentarse en esa silla lo hacen con permiso de quien realmente controla la ciudad. Chilpancingo lleva años disputada entre la familia michoacana y otros grupos locales que se pelean el control de las rutas, del comercio, de la extorsión sistemática a negocios, mercados y transportistas. La percepción de inseguridad ronda el 86 a 87% según distintas mediciones del INEGI en 2024. Y el éxodo en Guerrero no es nuevo, pero se ha acelerado de manera brutal en los últimos 3 años. Lo que está pasando en Chilpancingo es lo que pasa cuando el crimen organizado no solo controla las calles sino que penetra las instituciones hasta el punto en que ya no queda claro quién gobierna y quién obedece a quién. Los negocios del centro pagan cuota. Los mercados pagan cuota. Los transportistas pagan cuota. Y el que se niega a pagar aprende la lección de una manera que nadie quisiera aprender. La gente que puede irse, se va. Los profesionistas jóvenes que estudian en la universidad y tienen opciones, se van a Acapulco, a la Ciudad de México, a donde sea que no sea Chilpancingo. Y los que se quedan son, otra vez, los que no tienen alternativa. Los jubilados con su pensión del ISSSTE. Los comerciantes con su local de toda la vida. La gente grande, enraizada, que construyó su vida ahí y no tiene ni la energía ni los recursos para empezar de cero en otro lado. Si tienes familia en Chilpancingo, este es el momento de tener esa conversación difícil que muchas familias mexicanas están evitando porque no saben cómo empezarla. Fresnillo, Zacatecas. Fresnillo merece un capítulo aparte en la historia de las ciudades mexicanas que el sistema abandonó. Porque Fresnillo no llegó a los primeros lugares del ranking de inseguridad de un día para otro. Lleva años ahí. Años siendo la ciudad más insegura de México, o peleando ese primer lugar con 2 o 3 ciudades más. Y eso, paradójicamente, la hace más trágica que las que llegaron de repente. Fresnillo tiene aproximadamente 220,000 habitantes en su zona urbana. Está en el estado de Zacatecas, que durante años fue uno de los estados más tranquilos del norte de México. Un estado minero, ganadero, con tradición de emigración hacia Estados Unidos pero sin la violencia extrema que caracterizaba a Tamaulipas o Chihuahua. Eso cambió cuando el cártel Jalisco Nueva Generación y distintas células del cártel de Sinaloa decidieron que Zacatecas era territorio estratégico por su posición geográfica, justo en el centro del país, y empezaron a disputárselo. En su peor momento, Fresnillo llegó a 97.7% de percepción de inseguridad. Casi la totalidad de su población adulta diciéndote que vive con miedo. Eso no es una estadística, eso es una declaración de emergencia humanitaria que nadie declaró formalmente. Ha habido mejora en los últimos años, hay que decirlo con honestidad. En diciembre de 2025 la percepción bajó a 76.2%, una reducción significativa. Pero 76% sigue siendo 3 de cada 4 personas que se sienten inseguras en su ciudad. En cualquier otro contexto, eso sería una crisis. En Fresnillo, es progreso. El éxodo en Fresnillo tiene una característica particular, es un éxodo de clase media. La gente que se fue primero no fue la más pobre, fue la que tenía algo que perder y los medios para protegerlo moviéndose. Profesionistas, pequeños empresarios, familias con hijos en edad escolar que tomaron la decisión de que la educación de sus hijos valía más que el arraigo al terruño. Eso deja a las ciudades en una trampa. Se van los que más podrían contribuir a su recuperación y se quedan los más vulnerables. Lo que queda en Fresnillo hoy es una ciudad que intenta recuperarse, con mejoras reales en seguridad pero con una herida económica y social que va a tardar años en cerrar. Los negocios que cerraron no vuelven a abrir de un día para otro. La confianza que se perdió no regresa con un comunicado de prensa. Tapachula, Chiapas. Tapachula es un caso diferente a todos los anteriores, y por eso merece su propio análisis.
Porque Tapachula no está colapsando solo por violencia del crimen organizado local. Está colapsando por una combinación de factores que la convirtieron en uno de los lugares más complejos y más difíciles de vivir en todo México. Tapachula tiene alrededor de 350,000 habitantes registrados en el censo de 2020. Pero esa cifra hoy es casi una ficción. Porque desde hace varios años, Tapachula se convirtió en el principal embudo migratorio del sur de México. Cientos de miles de migrantes de Centroamérica, Haití, Cuba y otros países quedan varados ahí, esperando documentos, esperando permisos, esperando que alguien les diga que sigue. Y una ciudad de 350,000 habitantes no está diseñada para absorber esa presión. En 2025, alrededor del 66% de todas las solicitudes de asilo en México se presentaron en Chiapas, con Tapachula como principal punto de recepción. Los campamentos informales se multiplicaron. Los albergues se saturaron. Y con esa presión llegaron también los grupos criminales que se especializan en explotar a migrantes, extorsión, tráfico de personas, cobro de piso en las rutas de paso. El resultado es una ciudad donde el 91,9% de la población se sentía insegura en septiembre de 2024, primer lugar nacional en ese momento. Una ciudad donde los habitantes originales, la gente que nació y creció ahí, siente que su ciudad ya no les pertenece. Que las calles que conocían de toda la vida se convirtieron en algo que no reconocen. Y aquí viene la parte que nadie quiere decir en voz alta: la gente de Tapachula no está huyendo de los migrantes. Está huyendo del abandono institucional que permitió que una crisis humanitaria de escala internacional cayera sobre una ciudad mediana sin recursos, sin infraestructura y sin apoyo real del gobierno federal para manejarlo. Los migrantes son víctimas de ese mismo abandono. Pero el resultado práctico es que Tapachula hoy es una ciudad bajo una presión que no tiene precedente en su historia, y la gente que puede irse, se está yendo. Irapuato, Guanajuato. Guanajuato es el estado que mejor ejemplo da de cómo una narrativa oficial puede divorciarse completamente de la realidad que vive la gente en la calle. Porque si le preguntas a cualquier funcionario federal o estatal sobre Guanajuato, te van a hablar del Bajío próspero, del corredor industrial más importante del país, de las armadoras automotrices, de la inversión extranjera. Todo eso es real. Y también es real que Irapuato lleva años entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad de todo México. Irapuato tiene alrededor de 600,000 habitantes. Es una ciudad industrial, comercial, con vocación agrícola y una clase media trabajadora que durante décadas construyó algo sólido. Fresas, zapatos, manufactura. Una ciudad que funcionaba. Lo que llegó a romper ese equilibrio fue el CJNG, el Cártel Jalisco Nueva Generación, que decidió que Guanajuato era territorio estratégico y que lo quería completo. La disputa con células locales del Cártel de Santa Rosa de Lima convirtió al estado en uno de los más violentos del país durante varios años, y aunque la situación ha tenido altibajos, Irapuato no ha logrado sacudirse el estigma ni la realidad que lo acompaña. La percepción de inseguridad en Irapuato llegó a 88,4% en mediciones recientes del INEGI. Pero más allá del número, lo que describen los habitantes es una vida cotidiana modificada por el miedo. Negocios que ya no abren después de cierta hora. Familias que dejaron de salir los fines de semana. Comerciantes que pagan cuota en silencio porque la alternativa es peor. Colonias enteras donde la presencia del crimen organizado es tan normalizada que ya nadie la reporta porque saben que reportarla no sirve de nada. El éxodo en Irapuato tiene una cara muy concreta: es el éxodo del talento joven. Los egresados de las universidades tecnológicas del Bajío que consiguen trabajo en las armadoras o en las empresas del corredor industrial, y que en cuanto juntan algo de dinero se mueven a León, a Querétaro, a San Luis Potosí. Ciudades que tienen sus propios problemas, claro, pero que no tienen el nivel de presión que tiene Irapuato hoy. Lo que queda es una ciudad que sigue funcionando económicamente en el papel, porque las fábricas no se van de un día para otro, pero que está perdiendo a su gente más capaz y más joven de manera sostenida. Y eso, a mediano plazo, es un problema que ninguna inversión extranjera va a resolver por sí sola. Acapulco, Guerrero. Acapulco es el caso más doloroso de esta lista. No porque sea el más violento, aunque la violencia es parte de su historia reciente, sino porque Acapulco representa algo que los demás lugares de esta lista todavía no han llegado a ser:
una ciudad que ya pasó por el punto de quiebre y no encontró el camino de regreso. Acapulco tiene alrededor de 800,000 habitantes. Fue durante décadas el destino turístico más importante de México. El puerto que conocieron varias generaciones de mexicanos como sinónimo de vacaciones, de mar, de clavadistas en la quebrada, de hoteles de lujo en la costera. Eso fue real. Y se fue acabando lentamente durante años de violencia, de abandono institucional, de hoteles que cerraron y turistas que dejaron de llegar. Y luego llegó el huracán Otis en octubre de 2023. Otis tocó tierra como categoría 5, el nivel máximo, con vientos de casi 330 kilómetros por hora. Destruyó el 80% de la infraestructura hotelera de la ciudad. Dejó miles de viviendas inhabitables. Mató a más de 50 personas de manera oficial, aunque organizaciones locales hablan de cifras mucho mayores. Y lo más importante para entender el éxodo, una parte significativa de la gente que perdió todo con Otis tomó la decisión de no reconstruir. De no volver a empezar en un lugar que ya les había dado demasiadas razones para irse. La recuperación de Acapulco ha sido lenta, parcial y desigual. Los grandes hoteles de cadena internacional tienen recursos para reconstruir. El pequeño hotelero, el restaurantero de toda la vida, el taxista que tenía su coche y su sustento, esos no tienen los mismos recursos ni los mismos seguros. Y muchos de ellos simplemente se fueron. A la destrucción física del huracán hay que sumarle que Acapulco ya tenía antes de Otis una de las tasas de homicidio más altas del país. La violencia no desapareció con el huracán, siguió ahí mientras la ciudad intentaba levantarse. Y esa combinación de desastre natural más inseguridad crónica más abandono gubernamental es una fórmula que muy pocas ciudades pueden sobrevivir sin perder a una parte importante de su población de manera permanente. Hoy Acapulco es una ciudad en proceso de redefinirse y nadie sabe todavía qué va a hacer cuando termine ese proceso. Lo que sí es claro es que la ciudad que conocieron las generaciones anteriores ya no existe, y que construir algo nuevo sobre esas ruinas va a tomar mucho más tiempo y mucho más esfuerzo del que cualquier plan de gobierno ha contemplado hasta ahora. Zamora, Michoacán. Zamora es una ciudad que ilustra perfectamente lo que pasa cuando el crimen organizado decide instalarse en una economía local próspera y la convierte en su propio negocio. Zamora tiene alrededor de 200,000 habitantes. Está en el occidente de Michoacán, en una región conocida como el Valle de Zamora, que es una de las zonas agrícolas más productivas del país. Fresas, zarzamoras, frambuesas. Frutas de exportación que van a Estados Unidos, a Europa, a mercados que pagan bien. Una región con dinero real, con agricultores que construyeron patrimonio durante generaciones. Y precisamente por eso la eligieron. El cártel Jalisco Nueva Generación llegó a Zamora hace varios años y convirtió la extorsión agrícola en un modelo de negocio sistemático. Los productores pagan cuota por cada hectárea que trabajan, por cada camión que sale cargado, por cada temporada de cosecha. Los que se niegan aprenden la lección. Los que insisten en negarse desaparecen o los matan. El resultado es un éxodo de clase media rural y urbana que lleva años y que ha vaciado colonias enteras de la ciudad. Familias que tenían sus casas pagadas, sus negocios establecidos, su red social completa en Zamora, y que tomaron la decisión de que todo eso valía menos que la seguridad de sus hijos. Que se fueron a Guadalajara, a Colima, a Estados Unidos, a donde fuera que los dejara dormir tranquilos. Lo que queda en Zamora es una ciudad que sigue funcionando en la superficie, con mercado, con tiendas, con vida de provincia aparentemente normal, pero que debajo de esa apariencia opera con las reglas que alguien más impuso. Una ciudad donde todo mundo sabe quién manda, nadie lo dice en voz alta, y la mayoría convive con esa realidad porque no tiene otra opción. Ciudad Obregón, Sonora. Cerramos la lista con una ciudad que sorprende a mucha gente cuando aparece en estos rankings, porque Sonora no tiene el perfil mediático de Michoacán o Guerrero. Pero Ciudad Obregón lleva varios años apareciendo de manera consistente entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad del país, y eso no es casualidad. Ciudad Obregón tiene alrededor de 400,000 habitantes. Es la ciudad más importante del sur de Sonora, con una economía basada en la agricultura tecnificada, el agronegocio de exportación y el comercio regional. Es una ciudad de trabajo, de gente norteña con carácter, acostumbrada al calor extremo del desierto sonorense y a una vida que no tiene nada de pretenciosa. Lo que la metió en problemas es su ubicación geográfica.
Ciudad Obregón está en una zona de tránsito entre la sierra y la costa, en un estado que comparte frontera con Arizona y que históricamente ha sido ruta de paso para distintos grupos criminales. Cuando el equilibrio de poder entre esos grupos se rompe, las ciudades del trayecto pagan las consecuencias. La percepción de inseguridad en Ciudad Obregón llegó al 86.6% en mediciones de 2024. Los habitantes describen una ciudad donde el robo de vehículos es cotidiano, donde los negocios refuerzan sus medidas de seguridad de manera constante, y donde una parte de la población que tiene la opción de hacerlo está evaluando seriamente moverse a Hermosillo, a Los Mochis o directamente cruzar al otro lado. El éxodo en Ciudad Obregón no es tan dramático ni tan visible como en Culiacán o Chilpancingo, pero es real y es sostenido. Es el tipo de éxodo que no genera titulares porque nadie está huyendo de balaceras en la calle principal. Es gente que silenciosamente decide que prefiere empezar de nuevo en otro lado antes de que la situación empeore. Y cuando suficiente gente toma esa decisión al mismo tiempo, una ciudad empieza a cambiar de maneras que son muy difíciles de revertir. Ya viste las 10 ciudades. Ya viste los números. Ya viste que esto no es pánico de WhatsApp ni exageración de canal amarillista. Es la realidad documentada por el INEGI, por universidades, por organizaciones de derechos humanos y por los propios habitantes que viven esto todos los días. Ahora viene la parte que más me importa de este video. Porque una cosa es saber que el problema existe y otra muy distinta es saber qué hacer con esa información. Voy a hablar directamente con la gente que tiene algo en juego en alguna de estas ciudades. Los que tienen su casa ahí. Los que tienen su negocio. Los que tienen a sus papás, a sus hermanos, a su familia enraizada en alguno de estos lugares. Porque dependiendo de tu situación, las decisiones que tienes que tomar son completamente diferentes y nadie te las va a dar masticadas. Sobre quedarse o irse, primero lo más importante, no hay una respuesta universal. Hay gente que lleva años viviendo en Fresnillo, en Irapuato, en Zamora, que ha encontrado la manera de construir una vida digna dentro de circunstancias difíciles. Gente que conoce su colonia, que tiene sus redes, que sabe qué calles evitar y a qué horas. Eso no es resignación, es adaptación, y no hay que juzgarla. Pero tampoco hay que romantizarla ni usarla como excusa para no ver la realidad con claridad. La pregunta que hay que hacerse no es si la ciudad es peligrosa. Ya sabemos que lo es. La pregunta es si tu situación particular dentro de esa ciudad es sostenible a mediano plazo. Y eso depende de factores muy concretos que solo tú puedes evaluar. Sobre tu patrimonio inmobiliario, esto es lo que nadie te dice y que a mí me parece lo más urgente de entender. En ciudades con éxodo activo, el valor de las propiedades no espera. No es como en una ciudad estable donde puedes esperar el momento perfecto para vender. En ciudades como Culiacán o Chilpancingo, donde el éxodo es acelerado y visible, el mercado inmobiliario se deteriora rápido. Los compradores escasean. Los precios caen. Y si esperas demasiado, el momento de vender a un precio razonable ya pasó. Esto no significa que tengas que vender mañana ni que debas tomar decisiones de pánico. Significa que si tienes una propiedad en alguna de estas ciudades y estás pensando en hacer algo con ella en los próximos 2 o 3 años, el momento de informarte y de hablar con un valuador profesional es ahora, no después. El mercado inmobiliario en zonas de conflicto no avisa cuando toca fondo. Sobre los negocios, la situación es diferente a la de una propiedad porque un negocio no puede simplemente cerrarlo y esperar. Tiene empleados, tiene proveedores, tiene compromisos. Pero hay señales que indican que un negocio en estas ciudades está en zona de riesgo crítico, cuando el costo de la seguridad privada supera lo que pagas de nómina, cuando llevas más de un mes sin poder depositar en el banco con tranquilidad, cuando tus mejores empleados empezaron a buscar trabajo en otra ciudad. Esas no son señales de alarma futura, son señales de que el problema ya llegó. Sobre la salud y los adultos mayores, este punto es especialmente importante para la audiencia de este canal. Si tienes a tus papás, a tus suegros, a algún familiar mayor viviendo en alguna de estas ciudades, la pregunta que debes hacerte es muy directa. ¿Pueden acceder a atención médica de calidad sin arriesgar su seguridad para llegar al hospital? Porque en ciudades con toques de queda informales, con colonias controladas por grupos armados, con calles que se vuelven peligrosas después de cierta hora, un adulto mayor con una emergencia médica a las 9 de la noche está en una situación muy vulnerable.
Y eso no es teórico, eso le está pasando a familias reales en este momento. Sobre los trámites si decides moverte, hay algo que mucha gente no sabe y que puede complicar enormemente una mudanza cuando se hace bajo presión. Si tienes casa propia en alguna de estas ciudades y decides vender para reubicarte, verifica antes que las escrituras estén completamente en orden, que no haya adeudos de predial acumulados, que el agua y la luz estén a nombre correcto y sin deudas. En ciudades con alta rotación de propietarios y con años de inestabilidad, es común encontrar casas con situaciones legales complicadas que sus dueños desconocían. Un notario y una consulta al registro público antes de poner la propiedad en venta te puede ahorrar meses de trámites y pérdidas innecesarias. Sobre a dónde ir si decides moverte, no voy a darte una lista de ciudades perfectas porque no existen. Pero sí hay criterios básicos que deberías considerar. Primero, la percepción de inseguridad en tu destino. Ciudades como Saltillo, Mérida, Los Cabos, San Pedro Garza García, Piedras Negras, consistentemente aparecen en los rangos más bajos de inseguridad percibida en México. No son ciudades sin problemas, pero son una diferencia sustancial respecto a las que vimos hoy. Segundo, la disponibilidad de servicios médicos para adultos mayores. Si eres jubilado o pensionado del IMSS o del ISSSTE, verifica que tu destino tenga clínica o hospital de tu derechohabiencia con capacidad real de atención. Tercero, el costo de vida. Mudarse de una ciudad insegura pero barata a una ciudad segura pero cara puede resolver un problema y crear otro. Hay que hacer los números con honestidad antes de tomar la decisión. Sobre la decisión de no hacer nada, también es válida, y quiero decirlo con claridad porque no quiero que este video se convierta en un generador de pánico innecesario. Hay gente que tiene razones muy sólidas para quedarse donde está. Hay gente mayor que no tiene ni la salud ni los recursos para una mudanza. Hay familias completas que no pueden moverse porque su red de apoyo está precisamente ahí. Para esa gente, quedarse no es un error, es una realidad. Y en ese caso, la pregunta cambia, no es si me voy o me quedo, sino cómo me organizo para estar lo más seguro posible dentro de la situación que tengo. Eso implica cosas concretas. Conocer a tus vecinos, tener una red de comunicación con la gente de tu cuadra, no exhibir bienes de valor, mantener tus documentos importantes en orden y en un lugar accesible, tener claridad sobre a dónde irías en caso de una emergencia real. No son medidas glamorosas ni heroicas. Son medidas prácticas de gente que entiende su situación y decide enfrentarla con los ojos abiertos. Lo que no puedes hacer, lo único que de verdad no te puedes permitir, es ignorar la información. Porque el éxodo que estamos viendo en estas ciudades no lo están protagonizando personas irracionales que reaccionan al miedo. Lo están protagonizando familias que evaluaron su situación con frialdad y tomaron decisiones difíciles basadas en una realidad que decidieron no seguir ignorando. Tú puedes hacer lo mismo. Con más tiempo, con más calma y con mejor información. Pero tienes que empezar a hacerlo ahora. Entonces ahí lo tienes. 10 ciudades reales, con datos reales, donde la gente está tomando decisiones que ninguna familia debería tener que tomar, dejar su casa, su negocio, su vida construida durante años, porque el Estado no cumplió con lo único que le pedían. Seguridad. Nada más. No te estoy diciendo que huyas. Te estoy diciendo que abras los ojos. Que tengas esa conversación difícil con tu familia que llevan meses postergando. Que no esperes a que la situación empeore para empezar a evaluar tus opciones, porque cuando empeora, ya es tarde para elegir con calma. Si este video te sirvió, dale like. Si no te sirvió, también dale like de todos modos, no seas codo. Suscríbete al canal si quieres que sigamos hablando de las cosas que otros prefieren callar. Y déjame en los comentarios, ¿conoces a alguien que ya tomó la decisión de irse de alguna de estas ciudades? ¿Qué fue lo que finalmente los convenció? Nos vemos en el siguiente video. Y acuérdate, la información no te da miedo. Te da opciones.